Buenas noches, soy Luis Hernández, estudiante de la Universidad Militar del programa de Ingeniería Industrial. A continuación, voy a realizar una línea de tiempo por medio de un mapa mental sobre la evolución histórica de la logística de la asignatura Ingeniería Logística. Entonces, la evolución histórica de la logística, vamos a descifrar qué significa la palabra logístico, la cual ya se utilizaba en el siglo VII antes de Cristo, que a su vez, ¿qué significa? Diestro en el cálculo o saber calcular. Ese es el significado etimológicamente de esta palabra. Ya en el año 489 antes de Cristo, en Grecia ya se manejaba la palabra logística. ¿Y qué definía en Grecia para ese año antes de Cristo? Definía que era hacer algo lógico. En el año 1800, Napoleón Bonaparte, en sus campañas expansivas, ya inició a utilizar la logística para el suministro de todas sus tropas, de todas las necesidades que tenían, de aprovisionar alimentos envasados para sus militares. Y ahí comenzó a iniciar ese eslabón de la logística por medio del empaque de todos los alimentos que necesitaban para todas sus tropas. El término de logística también se le relaciona mucho al barón Jomini. Anthony Henry Jomini, quien en su libro en el Compendio de Arte de la Guerra hace referencia a una teoría de abastecimiento y distribución de alimentos a sus tropas y de la estrategia de la guerra. Entonces, la estrategia de la guerra ya comenzaba también al suministro de alimentos o provisiones para los militares. En 1844, el francés y el ingeniero, matemático y economista francés Juvenal Dupuis compartía el concepto de logística, que era que ya manejaba las actividades relacionadas con el movimiento y el almacenamiento de suministros. De una manera coordinaba toda la logística y le hacía un valor agregado. En 1870, el concepto de logística y suministro se vuelve muy importante en el sector industrial, ya que la infraestructura de transporte y la comunicación empiezan a implementar sistemas de planificación para el flujo de mercancías e información. Ya en ese año se comenzó a implementar una planeación para el suministro de mercancías e información. Para mí esta es la primera parte de la logística entre antes de Cristo, siglos antes de Cristo, y a partir del inicio de guerras de Napoleón, de lo que relata el barón Jomini en su libro El Compendio de las Guerras, Juvenal, el francés, y lo de la logística y suministros, el planeamiento. Ya el segundo proceso de logística ocurre, en mi concepto, entre los años 1900 y 1940. En 1910, Henry Grant propone una estricta planificación en los procesos y ya comienza a utilizar el término cadena de abastecimiento para referirse al proceso logístico. En 1911, Freire Taylor influye en el desarrollo de sistemas administrativos para la ejecución de procesos en las industrias, en la administración del tiempo con procesos de suministro logístico. Acá, en 1930, ya inicia la logística militar. Ya el barón Jomini nos hablaba, ya Napoleón la había utilizado en el inicio de las bases, pero acá en 1930 los militares empezaron a planificar estrategias que permitían un adecuado suministro de provisiones para todas sus tropas. Con eso nace el concepto de flujo logístico, el cual se sumaría más tarde a cadena logística. En 1939, durante la Segunda Guerra
durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos para esa fecha todavía no había entrado de lleno, por decirlo así, a la Segunda Guerra Mundial, pero sí estaba como el directamente encargado de suministrar por vía aérea, marítima o terrestre todos los suministros, equipos y armas que necesitaban todas las tropas de los aliados en los diferentes frentes europeos, africanos, del Pacífico, del Lejano Oriente y demás lugares donde se llevaba a cabo la Segunda Guerra Mundial. Entonces acá ya el suministro logístico ya lo estaba haciendo Estados Unidos por las tres vías, aérea, marítima y terrestre. Entonces, esta era la segunda parte. Lo que decía tanto Henry Grant como George Taylor y lo que ya hacían los militares para el suministro de todas sus provisiones en las diferentes guerras, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Un tercer eslabón de esta historia, de esa evolución histórica de la logística, comienza en el año 1960 con el método Kanban y a la vez Just in Time. Método Kanban, recuerde que es japonés. Se encarga de organizar el abastecimiento y la producción de bienes en procesos de fabricación que operan bajo la metodología Just in Time, que es cuando se dispone solo la materia prima necesaria en el momento. ¿Quién lo comenzó a utilizar? La japonesa Toyota, con su fabricación, con sus industrias, y hacían parte de todos los procesos de minimizar el desperdicio para aumentar la productividad. ¿Quién diseñó este método? El método Kanban. Taiichi Ohno fue el que ¿y por qué lo ideó? ¿Por qué esa idea? Era para hacerle frente a la profunda depresión que había dejado ¿qué? La Segunda Guerra Mundial. También en 1962 se puede considerar el nacimiento de la logística con su nombre actual, porque el Council Logistics Managers, que era una organización de profesionales de gerentes de logística, docentes y profesionales. En 1982, Kane Oliver acuñó el término cadena de suministros en una entrevista que le da a la Financial Times. A partir de ahí se comenzaron a hacer algunos libros, ya se comenzó a hablar poco a poco ya de ese término, cadena de suministros. En 1987, Ronald definía la cadena de suministros como un conjunto de actividades que se repiten a lo largo de unos procesos mediante los cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se añade valor para el consumidor. Del mismo modo, en 1992, Jane Stotts ya habla de una logística inversa. ¿Qué es la logística inversa? Es recoger todo lo que va quedando de los productos, vencimiento, de los productos que se dañan, de lo que devuelve el cliente, pero recogerlo en el menor costo. La logística inversa. ¿Para qué? Para volverlo a reciclar, volverlo a arreglar, para que sirva como materia prima otra vez para nuevos productos. En el año 2000 nace el Logistics o Comunidad del Comercio Virtual, algo muy importante. Ya esta es otra etapa de la logística, en mi concepto, a partir del año 2000. Y también en la revista Economía Industrial del año 2000, ya también se habla de una logística integrada, donde lleva proveedores, aprovisionamientos, producción, distribución física y servicio postventa, que hoy en día es tan importante como la fidelización del cliente. Posteriormente, en el año 2006, también en el 2004, Ronald Baloch menciona en su libro que la administración de la cadena de suministro se define como la coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de una compañía en particular, a través de las empresas que participan de la cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño que a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de suministro como un todo. Sunil Chopra, en el año 2006, nos dice que esa cadena de suministros está formada por aquellos procesos involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades del cliente. O sea, que la cadena de suministro es para satisfacer las necesidades del cliente. Ese es el propósito de una cadena de suministros.
dependiendo obviamente la cadena de suministro del tipo de empresa que la esté utilizando. Cada empresa puede tener una cadena de suministro diferente, pero siempre va a cumplir un propósito, que es satisfacer las necesidades del cliente. Y acá tenemos, año 2018, Michael Porter, el cual nos dice que en el futuro la competencia no se hará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros. ¿Cuál es la mejor cadena de suministros? Un ejemplo claro de cadena de suministros lo podemos tener acá en Colombia con las empresas de mensajería, Servientrega, Interrapidísimo, Coordinadora. Cada uno tiene un modelo de cadena de suministros muy parecido, pero es diferente en cuanto a tiempos, entrega, satisfacción del cliente, medios de transporte y cobros. Entonces, eso es lo que nos decía acá en el año 2008 Michael Porter, que la competencia no es de empresa a empresa, sino es de cadenas de suministro. Y para mí un ejemplo real sería Servientrega, Interrapidísimo, lo repito otra vez, Coordinadora y otras más, de que es la forma como hacen la cadena de suministros, cómo la complementan, cómo satisfacen al cliente, para que el cliente se quede en esa empresa de mensajería y siga empleándola, siga utilizándola. O sea, fidelización, satisfacción del cliente. Entonces, como vemos en resumen, para mí la evolución histórica se basó en 4. Acá la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y la cuarta etapa comienza, ni más faltaba, con todo el e-commerce, comercio virtual, y con sus dos representantes principales de esa cadena de suministros o de conceptos o de libros y de conferencias de cadenas de suministros. Muchas gracias. Buenas noches.